Bueno, que el Señor os bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor. Hoy es un mensaje de acuerdo a lo que vamos a luego a practicar, a traer la enseñanza. Hoy quiero hacer un pequeño pensamiento sobre la cena del Señor. Amén. Entonces te invito a que te acerques, que vayas a buscar la palabra en el Evangelio según San Marcos. Vamos a estar compartiendo en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14 del 22 al 26. Cuando lo tengas digan amén. Marcos 14 del 22 al 26. Amén. Dice la palabra del Señor: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Dice el 24, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Dice el verso 26, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Amén. Era toda una costumbre que se realizaba en esas fechas, porque era la fiesta de la Pascua. Y en esas fechas, pues, tenían esa costumbre de reunirse las familias en sus casas y trabajaban esta celebración, esta ceremonia. Entonces, ver este hecho que narra Marcos es interesante de leerlo desde el punto de vista donde lo enfoca Marcos, porque sabemos que cada evangelio lo enfoca de una manera. Mateo, Marcos, en Lucas y en Juan. Incluso el apóstol Pablo en Corintios, en 1 Corintios, también da un poco más de conocimiento sobre la institución de la Cena del Señor. Cuando yo estaba leyendo sobre esto, cuando hablamos la semana pasada de practicar hoy la Santa Cena, pues quería ver algo diferente a lo que otras veces he predicado sobre Santa Cena, y me parece interesante ver a Marcos cómo lo enfoca. Lo primero y principal que debemos observar en esta celebración es cómo Jesús lo coordina todo. A veces no nos damos cuenta de que Jesús es el que está coordinando las cosas, ese es el que está organizando todo. Y muchas veces no nos damos cuenta de esto. Pero en la vida del creyente, aunque aparentemente muchas veces nosotros creemos que estamos en las cosas del Señor, en las cosas espirituales, creemos que estamos llevando, digamos, la varita, la autoría de lo que hacemos, Jesús está preveyendo siempre las cosas, siempre analizando lo que te va a acontecer, siempre buscando salidas a supuestos errores que nosotros nos metemos y cometemos. Él siempre va buscando una salida, va buscando un sentido a la corrección en nuestros errores, porque Él nos ama, Él se preocupa. Y vemos en todas las cosas que nos suceden que Él siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Entonces, cuando vamos en Marcos, en el capítulo 14, donde estamos leyendo, cuando nos adelantamos unos versos antes, en el verso 12 al 15, hay algo interesante. Dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, dice que sus discípulos le dijeron, ¿no? Los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan: ¿dónde quieres que vayamos a preparar la Pascua, a prepararte esta celebración tan especial? ¿Dónde quieres tú comerla? Dice el verso 13, y envió 2 de sus discípulos. En otro evangelio da a entender que son Juan y Pedro,
quienes van a organizar el lugar. Siempre he pensado que Jesús, y es cierto, tenía una especial confianza en Pedro y en Juan. No sé si sería porque yo no entiendo que fueran más aplicados o más inteligentes. Simplemente ellos tenían esa devoción innata por hacer las cosas que Jesús decía. Yo creo que él depositaba confianza en estos dos discípulos. También es verdad que aparentemente cuando hablamos de Judas, como que fuera el que no tenía o no gozaba de mucha confianza de Jesús, pero no es cierto. Porque si tú analizas los evangelios te das cuenta que hasta último minuto él confiaba en Judas. Hasta último minuto, que fue cuando él le da el beso en el huerto de los olivos, él le habla y le trata de amigo. Porque él, en el último momento, cuando Judas llega con la guarnición, con la guardia que venían a prenderlo allí en el huerto, él le dice: ¿a qué vienes, amigo? Y eso te choca, porque Jesús nunca va a ponerse en contra de ninguno y siempre va a esperar hasta último momento para que la decisión sea nuestra, para que lo que hagamos lo hagamos siempre conforme a lo que nosotros pensamos o creemos, y él no obliga a nadie. Entonces vemos que dice el verso 13 que él envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Y es interesante esto, porque vemos que Jesús es el autor y es el principal en esa cena. O sea, digamos que es la figura principal, pero también es el autor de todo lo que se estaba coordinando. Entonces, o mejor dicho, lo que representa la cena del Señor, nosotros, yo lo veo desde este punto de vista, nosotros nos tenemos que sentir privilegiados, porque Él es el que coordina la cena, Él es el que nos envuelve y nos mete en el ambiente, el que nos hace sentirnos bien. O sea, cuando te invitan a una cena y vas a gastos pagados, ¿tú cómo te sientes? Bien. Te sientes bien, te sientes como, qué detalle por parte de la persona, por parte del anfitrión. En este caso Jesús les dice, les dice: vais a ir a tal lugar, acercaros a tal sitio, allí encontraréis una persona que os está esperando. Os fijaréis que es esa persona porque lleva un cántaro, cargando un cántaro. Le seguís a ese hombre que os llevará a la casa de otro hombre, el cual ha dispuesto su casa, me ha concedido esa habitación, ese aposento, y ha preparado la mesa, ha preparado las sillas, ha preparado los cántaros, las cosas necesarias para la cena. Vosotros solamente tenéis que llegar allí y preparar los alimentos. O sea, Jesús coordinando todo para esa celebración. Así es como Jesús trabaja en la vida de cada uno de nosotros. O sea, aunque aparentemente nosotros queramos o intentamos hacer algo, Él siempre está coordinando, preparando, capacitándonos para llegar a poder alcanzar el éxito, lo que buscamos, siempre y cuando entre dentro de los cánones, dentro de lo que Él cree que es lo mejor para nuestra vida. Entonces, dile a que tienes a tu lado: siéntete privilegiado. Siéntete privilegiado. O sea, poder disfrutar de algo así tan bonito. Dice que un privilegiado es aquel que puede disfrutar de algo que otros no pueden disfrutar. O sea, un privilegiado es aquel que puede darle un uso a ciertas características que son positivas y exclusivas. O sea, cuando venimos a celebrar la cena del Señor, es un privilegio el poder compartir esto, el poder hacer esto en el nombre, recordando a Jesucristo. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios y Él tiene en su mano esas características, ese poder capacitarnos con ese privilegio a nosotros, poder estar en ese tiempo.
Entonces cuando los discípulos le dicen eso, él dice, vayan a la ciudad, vayan, que os estarán esperando un varón, os guiará a ese aposento, el lugar tiene un dueño, pero yo ya he hablado, lo tenía todo organizado. Todo organizado. Entonces nosotros, dice la Escritura, si nos pusiéramos en el pellejo en este momento de los apóstoles, nosotros solo tenemos que preparar la cena. Lo demás ya lo ha dispuesto todo Jesús. O sea, hacemos un mínimo en relación a lo que representa un todo para el cristianismo, porque la cena del Señor es algo muy importante que debemos, como decía Mari Carmen esta mañana, me recordaba, deberíamos de hacerlo más a menudo, porque es algo que nos ayuda, nos hace interiorizar lo que somos en Cristo, por qué estamos esperando a Jesús, estamos recordando su venida, lo importante que es participar de esa comunión. Es algo que nos ayuda. Es un gran privilegio estar invitados en la mesa del Señor. ¿Cuánto lo creen? Entonces vamos a gozarnos de eso, vamos a gozarnos de la oportunidad que Él nos da cada día de poder vivir delante de su presencia, de poder estar, de poder celebrar. Vemos como Judas, teniendo en sus manos el privilegio, igual que el resto, igual que los 11, él no lo vio de la misma manera. O sea, aun Jesús conociendo lo que iba a suceder, aun Jesús sabiendo que Judas lo iba a traicionar, no lo trató diferente. Ahora, él sí que dijo, uno de los que están aquí sentados a la mesa conmigo me va a traicionar. Todos se entristecieron, empezaron a preguntarle, seré yo, hasta que llega un momento donde Judas le pregunta y él le dice, tú eres, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Pero nunca discriminó a Judas. O sea, vemos que es Judas el que opta por salirse de la reunión. Vemos que es Judas el que opta por darle más valor a lo económico, porque fue digámoslo así, para verlo desde el punto de vista de cómo hoy día tratamos las cosas. Fue un problema económico el que tuvo Judas. Ya cuando la mujer con el vaso de alabastro ungió a Jesús y lo preparó, como él mismo dice, esta mujer, ¿no? ¿Por qué os estáis enojando con esta mujer? Él dijo, Jesús. Si esta mujer lo que ha tenido es la visión, el Espíritu la ha guiado a entender lo que me va a suceder y ella me ha preparado para la sepultura. Entonces, ¿por qué os enfadáis con ella? Porque ha usado el alabastro, el perfume este perfume lo ha usado para ungirme a mí en vez de venderlo. Allí estaban los discípulos, ciertos discípulos, enfadándose por el aspecto económico. Como diciendo, esto lo podríamos haber vendido y haber sacado dinero para ayudar a otros. Jesús les tuvo que decir, pobre vais a tener siempre. Pero la mujer entendió. Y Jesús, con ese poder y esa autoridad, sentenció ese momento diciendo, donde se hable de este evangelio, se hablará de esta mujer, por lo que ha hecho. O sea, son nuestros actos los que hacen hablar y certificar a Jesús lo que nosotros hacemos. Si nosotros hacemos actos buenos, Jesús va a hablar de nosotros cosas buenas. Si nosotros no hacemos cosas buenas, como le pasó a Judas, llegará un momento que por mucho que te ame, el poder y la autoridad de la palabra te separará. ¿Por qué? Porque has decidido tú separarte. En las cosas del Señor son así. O sea, uno es el que decide. Jesús extiende su mano, sus brazos a todos. Pero cada uno es el que decide. Entonces, Judas decide salirse del ambiente de esa cena. Aunque estuvo cenando con ellos, aunque estuvo participando de ellos, pero en el evento final, cuando Jesús instaura el nuevo mandamiento, que os améis unos a otros, que hagáis esto, tal, Judas ya estaba, pero no estaba. Entonces, ¿cuántos y cuántos cristianos estarán, pero realmente no estarán? O sea, que el Señor nos ayude a tratar este área, a meditar en ella y a saber qué es lo que estamos haciendo. O sea, uno debe de ver la importancia de ser un privilegiado. O sea, somos privilegiados cuando...
No podemos pensar de nosotros menospreciándonos a nosotros mismos, de que bueno, somos cristianos, tenemos que hacer su voluntad de una manera pésima. No, eso no existe en el cristianismo. O sea, somos privilegiados de ser hijos de Dios. Entonces, al celebrar la cena, no podemos olvidar que estamos interiorizando un hecho. Y es el hecho de que Jesús viene otra vez a la tierra. Porque ese es el mensaje final de la celebración de la Cena del Señor, de la que Jesús instauró. Que un día Él viene y se lleva a su iglesia, que un día viene a recoger a los suyos. Amén. Entonces vamos a ver en Marcos 14, en el verso 22, hay algo interesante. Dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Aquí hay algo que a veces no nos damos cuenta, y es que, como en cualquier cena, tú llegas a la mesa y empiezas con unas cosas. Normalmente, ¿qué empiezas? Con unos entrantes, con unos aperitivos. O sea, cuando Jesús hace el partimiento de pan, ellos ya estaban cenando. Ellos ya estaban celebrando ese ágape, esa reunión de amor, de amistad, de relación. Y dice que llega un momento que Él coge el pan, y como dice aquí la Escritura, y tomó el pan y lo bendijo. O sea, yo no sé si Él se levantaría en medio de ellos, no sé si... Lo que sí que sé es que Él cogió el pan, lo sacó de la mesa y lo bendijo, lo presentó a Dios. O sea, es importante que veamos esto porque Él cogió algo normal y natural y lo apartó y lo santificó. Amén. O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en nuestra vida con nuestra relación con Jesús? Buscamos apartarlo de las cosas y presentarlo, tenerlo delante nuestro como algo santificado, como algo diferente, como que es lo que realmente necesitamos para vivir en el vivir diario. O sea, ¿qué era lo que hacían antiguamente los sacerdotes en el templo cuando tenían que hacer un sacrificio? Tenían los utensilios del sacrificio, lo tenían apartados, porque eran única y exclusivamente usados para las celebraciones y para las ceremonias. Entonces, Él hace un acto importante. El pan que iba a ser partido, que iba a representar a Él mismo, lo levantó, digamos, no lo pone así, yo me imagino que lo sacó del ambiente de la mesa y lo presentó a Dios, lo bendijo. Amén. Lo apartó, como diciendo, esto es santo, esto es diferente. Entonces, esta celebración que vamos a hacer ahora, del partimiento del pan y de beber el zumo de la vid, tenemos que entender que es algo especial, que es algo que se aparta, en un momento estamos apartando, es un sentimiento, es digamos, algo que nos tiene que refrescar espiritualmente hablando en nuestro interior y dándonos una nueva novedad de vida. Entender lo importante que es esto. Dice que Jesús es el único que puede proveer, porque dice la Escritura que Él mismo se dice, yo soy el pan de vida. O sea, que es el único que puede entrar en tu espíritu y darte una nutrición saludable, espiritualmente hablando, sino Jesús. Jesús es el que te da el crecimiento. Jesús es el que te da la fortaleza. Amén. No olvidemos que Él es el pan partido y quebrado. Entonces Jesús conocía perfectamente lo que había de padecer. Y Él no se echó atrás de lo que tenía y sabía y entendía que iba a suceder. Entonces, tanto el pueblo de Israel en aquel entonces como ahora nosotros, no podemos olvidar cuál fue el precio y qué es lo importante que Jesús hizo con este gesto de partir el pan, de partir su cuerpo, porque Él dice eso. Él dice, tomad que esto es mi cuerpo. Como diciendo, cada uno de los trozos que os voy a dar, que vosotros vais a ingerir, en ese acto literalmente, pero espiritualmente con un sentido, te estoy diciendo que voy a entrar en tu vida. Que voy a entrar en tu vida. O sea, lo que hacemos es muy importante.
O sea, estamos permitiendo a Jesús que entre en nuestra vida, en nuestro corazón, que nos ayude, que nos renueve, que nos fortalezca. Entonces, cuando tengas el pan partido en tus manos, recuerda estas cosas, lo que dice Isaías 53. Mira lo que dice Isaías 53, verso 5. Isaías 53, 5. Todos sabemos este capítulo de qué habla. Dice la Escritura: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él sabía que proféticamente eso iba a suceder en su cuerpo, y él lo expresa en ese partimiento del pan. Es un simbolismo, pero estaba hablando de él mismo. Entonces en Juan 6, verso 51, dice: yo soy el pan vivo que desciendo del cielo. Juan 6, 51. Yo soy el pan vivo que desciendo del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Escúchame bien. Si alguno comiere de este pan. Yo te hago esta pregunta. El pan que vamos a compartir esta mañana aquí, que Mari Carmen ha hecho esta mañana, ha horneado. Ese pan, cuando tú lo comes, ¿te hace vivir eternamente? ¿Para siempre? No. El pan físico no es el que nos hace vivir eternamente, sino el pan espiritual que representa a Jesucristo. O sea, te está diciendo la Escritura: cuanto más comas de mi pan, cuanto más me busques, cuando más entiendas, cuando más me apartes para ti, para tu vida, más vas a crecer, más fortalecido vas a estar, mejor nutrido espiritualmente vas a estar. Ahí es donde tú vas a entender lo que representa Jesús. Ahí es donde Jesús nos abre esa puerta a vivir con Él eternamente. Dice: vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, Jesús sabía que había venido. Así es. Entonces, tenemos que alimentarnos constantemente de Jesús. Sabemos que estamos viviendo en tiempos donde hay tantas y tantas cosas que hacer. Pero si no nos nutrimos espiritualmente, tenemos un problema. Entonces, tenemos que alimentarnos del pan, tenemos que beber la copa, el vino, su cuerpo y la sangre de Jesús que fue derramada. La sangre no es un escudo protector, escúchame bien. Estamos entrando en ese mecanismo de salvarnos en todo por la sangre de Cristo. Y eso es algo peligroso, es un error que nos acostumbremos a cubrirnos con la sangre de Jesús en todo, y yo puedo hacer lo que quiera, puedo vivir como quiera, pero como estoy cubierto con la sangre de Cristo, que lo he declarado, ya estoy bien. No es cierto. No es cierto. La sangre de Cristo no es un amuleto que podamos usar cuando nos apetezca. Y por ahí oyes tanta y tanta gente, tantos hermanos decir: me cubro con la sangre de Cristo, y luego siguen haciendo una vida, no voy a decir de pecado, pero muchas veces de muchos errores que cometemos todos, pero estamos confiados en que como estoy cubierto con la sangre de Cristo no me va a pasar nada. Error. Aliméntate de ese pan espiritual, aliméntate de entender que la sangre es algo que debía de ser derramada por el sacrificio, como hemos leído, por el sacrificio de muchos, de todos, dice en un lado y otro de muchos. Porque entendemos que muchos está representando a los que van a seguir a Jesús, a los que han aceptado a Jesús, y no van a ser salvos todos. No porque haya una sentencia de que unos van a ser salvos y otros no. No, simplemente porque no todos quieren seguir a Jesucristo. Entonces, es la salvación de muchos. ¿Por qué? Por los que decidamos decirle sí a Jesús en todo y seguirle y servirle tal y como Él establece en la Escritura. Esos son los que van a ser salvos. Entonces, a todos nos concierne entender que el derramamiento de sangre siempre ha estado desde los tiempos del Éxodo. ¿Por qué? Porque Dios lo estipuló así, que tenía que correr la sangre, que la sangre era la que expiaba el pecado del pueblo. Y esto es interesante. En Hebreos capítulo 9, el apóstol Pablo lo habla del 13 al 22.
Hebreos capítulo 9, del 13 al 22, dice la palabra: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué es lo que hace el derramamiento? Escúchame bien, esto es lo importante que tenemos que entender. ¿Qué es lo que hace el derramamiento de esa sangre preciosa de Jesús? Hace que nosotros, dice la palabra, limpien nuestras conciencias de obras muertas. O sea, es una constante regeneración espiritual la que debemos de entender que quiere Dios a través de ese concepto de derramar su sangre. Tenemos que entender que tenemos que ser limpios. ¿Por qué? Limpias de conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, esa es nuestra herencia. Aleluya. Es interesante que entendamos estas cosas, de que la sangre tenía que ser derramada, porque es la que nos cubre constantemente. Claro que es cierto que la sangre de Cristo nos protege, nos cubre del pecado, pero nos cubre a través de una conciencia limpia, nosotros en un constante analizar, mirándonos al espejo, viendo qué estamos haciendo, rectificando errores, porque Dios es un Dios de perdón, un Dios que quiere que cambie nuestras vidas. Entonces, es el elemento que ratifica y santifica el pacto de la gracia, porque eso es en realidad donde estamos ahora. Cristo vino, hizo un pacto, se anonadó a sí mismo, se ofreció en la cruz, derramó su sangre. ¿Para qué? Para que la gracia y la misericordia de Dios ahora pueda trabajar y operar en nosotros. Amén. Entonces dice en Marcos, volvemos a Marcos, donde estamos leyendo sobre la cena del Señor. Dice la Escritura en el verso 23, Marcos 14, 23. Dice la palabra: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron ellos todos de esa copa. O sea, es interesante que veamos el poder que tiene la sangre de Jesús, el poder que tiene esa sangre que nos libera de todo pecado, que nos libera de todo mal, cuando tú tienes ese deseo de cambio en tu vida. Amén. Nos abre las puertas a ese nuevo pacto. Dice la palabra que el pueblo era rociado con la sangre en los antiguos, en las antiguas celebraciones de la Pascua. Ahora dice la Escritura que nosotros tenemos la opción de beber la copa. Nos recuerda que hay una mejor y única sangre. Esa es la sangre de Cristo, la sangre que cambia nuestra vida, la sangre que nos hace tener ese efecto de salvación. Cuando hacemos Santa Cena, acuérdate cómo tú te sientes cuando termina la celebración. Te sientes renovado, te sientes como que algo ha cambiado. Amén. Entonces, finalmente, después de haber hablado del pan, después de haber hablado de lo que representa la copa de vino, la sangre del cordero, digamos que el propósito final para entender qué es lo que nos recuerda este acto que hacemos, es que la salvación la tenemos ahí presente. Porque Él dice que Él vendrá, dice la Escritura, Él vendrá a por su iglesia. Dice la palabra: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que la beba de nuevo en el reino de Dios. O sea, llega un momento donde nosotros tendremos esa celebración, estaremos en esa celebración. Aleluya. Todos los que caminamos en fe, todos los que caminamos en obediencia, todos los que amamos en espíritu y en verdad, los que participamos de su muerte y de su resurrección. ¿Qué es lo que conlleva esta reunión de
de celebración de la cena del Señor. Celebra el que podamos, digamos, participar del amor de los unos con los otros. Amén. Es interesante que cuando Jesús estaba con sus discípulos y estaba organizando, preparando la cena, estaban cenando, cuando tú contrastas los 4 evangelios, es chocante que cada uno habla de una manera y cada uno expresa de una manera. En uno de los evangelios te vas a dar cuenta que Jesús dice que está cercano su tiempo, que va a ser prendido, va a ser apresado, porque tenía que pasar por ese Calvario. Y ahí te encuentras que hay ciertos discípulos que empiezan a hablar entre ellos diciendo, bueno, si Jesús no va a estar, aquí quién va a ser los que manden. Es interesante, Jesús diciendo, yo no sé si estaría en ese momento con la pena, con la cosa de decir, bueno, tengo que pasar por esto. Pero habían otros que estaban en otra conversación. Cuando tú estás en una cena con mucha gente, no todos hablan de lo mismo. Cada uno está hablando de una cosa. Imagínate que Jesús está por un lado diciendo unas cosas, pero hay otros diciendo, qué triste, Jesús no va a estar, va a llegar un momento que no va a estar con nosotros. Y salta otro diciendo, bueno, y entonces, cuando Jesús no esté, ¿aquí quién es el que va a mandar? O sea, es que somos así. Cuando el momento donde la mujer del vaso de alabastro está haciendo esa labor de santificar, de ungir a Jesús con el ungüento, allí estaban murmurando otros cuantos diciendo, ¿pero por qué está haciendo esto? ¿Por qué está derramando ese perfume tan caro que podemos sacar dinero para ayudar en alimentos, en comida, en sustento a los pobres? O sea, cada uno en sus conversaciones. ¿Qué pasa hoy día con el Evangelio? Cada uno tenemos nuestras conversaciones, cada uno tenemos nuestros puntos de vista, cada uno no. No tenemos que llegar a esas situaciones. Tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo que nos dice la Escritura, que nos va a guiar a toda la verdad. O sea, el Espíritu Santo no se anda con ambigüedades. El Espíritu Santo, sea quien sea la denominación que seas, sea la forma de pensar que seas rico, seas pobre, Él dice en la Escritura que para todos es contundente en hablar la verdad. O sea, siempre va a decir una misma frase, para el rico, para el pobre, para el inteligente, para el menos inteligente, para el pudiente, para el menos pudiente. Cuando vas a la Escritura a buscar lo que Pablo habla acerca, en 1 Corintios, acerca de la cena del Señor, Pablo echa en reproche el que no se esperaban unos a otros para celebrar la cena. Y cuando te pones a buscar qué significado tenía esto, resulta que antiguamente, como hoy día también pasa, en las iglesias había gente rica y gente pobre. Entonces Pablo echa en cara que había murmuraciones, que no se esperaban unos a otros, que habían glotonerías. ¿Por qué él reprocha eso a la iglesia? Porque los ricos se llevaban sus buenos manjares y sus buenas comidas para hacer ese ágape, para hacer esa fiesta. Claro, pasa lo que muchas veces pasa hoy día en nuestra sociedad, que tú por amor a Jesús puedes llevar una buena comida, un buen sustento, para que otros se beneficien, entre comillas, porque tú puedes. Porque Dios te ha permitido vivir holgadamente. Ahora, llega un momento en que si tú das, y hay mucha gente que solo recoge, ¿cómo uno se siente? Llega un momento que uno se cansa y dice, no, yo siempre dando y el resto cada uno no hace nada por... Pero claro, Pablo estaba diciendo, pero es que tú eres rico y tú puedes, pero el pobre no puede. El pobre quizás lo que tiene nunca lo puede dar más de lo que tiene. Y es más, cuando va a esa celebración es el único día que puede comer algo decentemente. Entonces, hay un contraste que nosotros no vemos, pero que Jesús y que Pablo están observando.
tenemos que esperarnos unos a otros, tenemos que ser verdaderamente cristianos. Esas celebraciones son para que nos amemos los unos a los otros, para que nos amemos. Y es el segundo mandamiento más grande y donde se encierra todas las cosas de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no hacemos estas dos cosas, ¿qué golpe de pecho nos vamos a dar diciendo que somos creyentes, que somos cristianos? No nos vale para nada. Entonces esa es la conclusión de la cena, el significado de la cena del Señor. Por eso Pablo le decía, si es que no os estáis esperando los unos a otros, es que llegáis los ricos y os coméis con glotonería lo que habéis traído para que cuando lleguen los pobres no puedan comerse vuestra comida. Eso es lo que estaba diciendo. Es triste. Porque ¿cuántos años pasaron desde el tiempo en que Jesús estaba entre los discípulos al tiempo de Pablo? Muy pocos años, ya se habían olvidado de todo. Qué interesante. La cena del Señor es un medio más de que tenemos los creyentes para fortalecer nuestros vínculos. Nuestros vínculos tienen que ser fortalecidos. El amor que realmente nos decimos unos a otros tiene que ser practicado. No solo en la cena, sino en el vivir diario. Que nos demostremos unos a otros que nos amamos. No nos olvidemos los unos de los otros. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Entonces, como hijos, como herederos, participamos y enseñamos a nuestros hijos en estas cosas. Que no se nos quede en el olvido. Es algo necesario. Es algo interesante. Que nuestros hijos conozcan lo que representa la cena del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Pues vamos a darle gracias al Señor. Este era el pequeño pensamiento que hoy traigo referente a lo que vamos a hacer. Y quisiera que oráramos primero. Dice la escritura que normalmente, y además de hecho lo hemos leído, dice la escritura que ellos terminaban la comida. Y antes de terminar la comida, dice el verso 26, donde hemos leído en Marcos 14, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. O sea, terminaban la comida, la cena, y cantaban salmos. Aleluya. Qué interesante que ellos vivían en esa armonía de celebración, de poder adorar a Dios, de poder celebrarle a Él la Pascua, en memoria y recordatorio de todo lo que Él hizo con el pueblo de Israel desde que lo sacó de tierra de Egipto. Amén. Le damos gracias al Señor, vamos a orar. Padre amado, te damos la gloria y la honra, te damos las gracias por este tiempo. Nunca es suficiente el tiempo que estamos delante de ti, Señor, pero estamos agradecidos que en este tiempecito que hemos compartido, Señor, hemos podido ver otra perspectiva de lo que representa la cena del Señor. Tantas y tantas veces se ha hablado sobre esto. Queremos ser agradecidos, vamos a celebrar ese partimiento del pan y ese compartir del zumo de la vid. Y lo queremos hacer en tu nombre, recordándote a ti, Señor. Sabemos que un día vendrás a por tu pueblo, Señor, te llevarás a tu iglesia. Y queremos estar presentes en ese evento. Queremos, Señor, ser raptados por ti, Señor, llevados juntamente contigo, dice la palabra, y poder gozar eternamente de tu presencia. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor os bendiga. Hemos terminado.